Un placer saludarles y llegar a sus hogares a través de las pantallas de su televisor o de su computador o incluso de su teléfono, no importa cómo lleguemos hasta donde usted está, lo más importante es que podamos llegar. Reciba usted un cariñoso abrazo fraternal, un saludo, deseando que se encuentre muy, pero muy bien en este momento. Este es el programa Pasajes y Personajes de la Biblia. Su servidor, el pastor Washington Villarroel. Soy el pastor de la iglesia de ah, Fullerton, ex iglesia de Anaheim. Y queremos desde ya invitarle a que si usted está cerca de ese lugar, Santa Ana, Anaheim, Fulton, pues nos visite. Estamos ahí todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la noche, donde usted puede pues, llegar y sentirse muy bienvenida. Estamos seguros que las personas lo harán sentir muy bien. En este programa quiero compartir con ustedes otro pasaje y otro personaje de la Biblia. El título de este programa es Josué, instrumento de Dios. Pero antes de entrar a él, vamos a pedirle a Dios que una vez más nos acompañe y nos ayude con la unción de su Espíritu Santo para que lo que digamos no sea palabra de hombre, sino inspirada por Dios. Los invito a que oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra, de enseñar, de llegar a los corazones, de tratar de conquistar almas para Cristo. Y te pido humildemente la única ayuda que debería buscar, que es la ayuda divina, a través de tu Espíritu Santo. Te ruego humildemente, Señor, que tú tomes control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras y de todo lo que soy para presentar este tema de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces a el tema de este día, de este programa, Pasajes y Personajes de la Biblia, que lleva por título Josué, instrumento de Dios. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En estos primeros versículos nos podemos dar cuenta claramente que Moisés había muerto y ahora le tocaba el turno a Josué de seguir con esa labor de liderar el pueblo de Dios para ir a recibir la tierra prometida. Pero si usted se da cuenta, quien verdaderamente está liderando todos los pasos del pueblo de Dios no es ni Josué ni era Moisés. ¿Quién era? Era Dios, era Cristo. Él era el que estaba al frente de todo esto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no le gustaría que nuestro mundo entero, completo, fuese liderado por Dios? O sea, que esto fuera una teocracia, en vez de tener seres humanos, algunos de ellos, la verdad, hermanos, no deberían estar en el poder, la gran mayoría de ellos, porque lo único que piensan es en ellos mismos. No tienen amor por la humanidad. Lo único que quieren es imponer sus propios términos y los términos también del enemigo. Pero qué hermoso sería que la tierra entera fuese manejada por Dios. Sería un mundo completamente diferente. No habría la incertidumbre que hay en estos momentos. Claro que Dios, a pesar de ser Dios, respeta siempre la voluntad humana.
y Él solamente sería aquel que reine sobre aquellos que lo queramos como nuestro rey. Sigamos la lectura, Josué 1, 4 al 6, y dice así, son las palabras de nuestro a Dios a Josué, que le sigue instruyendo y le dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Fíjese qué hermoso saber que Dios te está diciendo, mira, no tienes que preocuparte, yo voy contigo, yo derrotaré a los enemigos, yo abriré las puertas, yo haré todo lo que haya que hacer. No te preocupes, lo único que tienes que hacer tú, le dijo, es esfuérzate y sé valiente. ¿Esforzarte para qué? Para hacer la voluntad de Dios, porque en un mundo de pecado, Satanás siempre va a levantar obstáculos. Y si tú y yo fácilmente nos desanimamos, pues obviamente vamos a terminar haciendo la voluntad del enemigo que en vez la voluntad de Dios. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Si el pueblo de Dios tiene que ser valiente para poder hacer su voluntad, la gran mayoría de la tierra eh, no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del enemigo. Y cuando la voluntad de Dios es traída, pues se levantan muchos en contra de esa voluntad. Hoy hay muchas cosas que son pecado, pero los gobiernos la están empujando como algo correcto. Y si alguien dice, bueno, Dios no aprueba esto, esa persona se convierte en enemigo de la sociedad, enemigo de los medios de comunicación, enemigo de todos los grandes personajes de actualidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que ya nadie quiere decir nada, porque lo único que hace es echarse tierra encima. Pero Dios le dijo a Josué, sé, sé valiente y esfuérzate. Y esa misma petición nos la da Dios a nosotros. Nosotros también debemos esforzarnos y ser valientes, especialmente en el tiempo en el cual vivimos, porque mucha gente se va a convertir al verdadero conocimiento del Dios del cielo por causa de aquellos que son escogidos y que enseñan esta bendita verdad. Sigamos con nuestra lectura, Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Y Dios le continúa diciendo, solamente esfuérzate, le dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto que le comparto este versículo, usted lo puede aplicar también a su vida. Si todos los presidentes de las naciones, queridos hermanos, quisieran aplicar esto, nuestro mundo sería completamente diferente. ¿Se imagina un mundo donde la ley de Dios sea la ley que nos rija a todos? Donde existiera respeto, donde existiera consideración por todas las personas. Qué diferente sería este mundo. ¿No le gustaría a usted vivir en un mundo así? A diferencia del mundo que ahora es el más fuerte, es el que pesa, el que tiene más dinero, el que dicta las normas, las leyes sobre las conciencias de los seres humanos, el que pasa a llevar a cualquier. ¿Cuántos dictadores han pasado por este mundo? ¿Cuántos han tratado de jugar con la vida de los seres humanos? ¿Cuántos asesinos han estado en la parte más alta de un país? Es incontable. Pero Dios quiere ser y quiere estar en medio de nosotros, quiere reinar en medio de nuestro corazón. Claro, usted y yo debemos ah, permitirle a Él reinar, porque Él no va a ser nunca rey si yo no le pido que lo haga.
se mantendrá fuera. Sigamos avanzando en nuestra lectura. Él le está diciendo a él de que todo le va a salir bien. Por eso le dice, solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer las cosas conforme a toda la ley, de la misma forma en que se lo entregó a Moisés. Y le dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínense si todos los presidentes del mundo tuvieran la ley de Dios en su corazón y no se apartaran ni a derecha ni a izquierda. Las cosas serían muy, pero muy distintas. Miren lo que dice Josué 1, 9 al 12. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa también es para los que creen en él. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y graditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. A, a ver, y entonces le da toda la instrucción para que ellos pasaran, para que ellos fueran, para que avanzaran, para que tuvieran toda clase de confianza en las cosas que el Señor le estaba instruyendo que hicieran. Le pregunto, si Dios te hablase y te dijese, mira, esto es lo que tienes que hacer, qué fácil sería para alguien reinar en este mundo. Hoy día tienen toda clase de concilios y se entrevistan con uno y se entrevistan con otro. Cuando, si Dios reinase, si esto fuera una teocracia, Dios diría, haz esto y lo haríamos. No hagas esto y no lo hacemos. Seguiríamos su palabra y sería tan fácil. Pero el pecado ha hecho todo este tumulto y el enemigo pues no para. Incluso el mismo pueblo de Dios hizo algo que hasta el día de hoy pues nosotros no llegamos a comprender. Miren lo que ocurrió. Ah, vamos a ver el próximo versículo que está en 1 Samuel 8, 4 al 7. El pueblo judío, ese mismo pueblo que había recibido toda la instrucción divina, que había recibido la ley, que había visto el poder de Dios, que sabía cuál era su función, que entendía todas las cosas, hace algo realmente sin ningún tipo de explicación. 1 Samuel 8, 4 al 7. Dice así, por eso todos los ancianos israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel. Samuel era el profeta que el Señor escogía para ese periodo y hablar a través del profeta a la tierra, a su pueblo. Y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Ahora yo le pregunto, ¿las naciones que ellos estaban mencionando eran naciones creyentes en el Dios del cielo? No, eran naciones paganas. Pero el pueblo de Dios quiso imitar y tomó como excusa de que Samuel se estaba envejeciendo y que sus hijos no estaban en sus caminos, como si fueran ellos los que fuesen a escoger a quién
quién iba en sucesión a venir después de Samuel. Era Dios quien los escogía, no ellos. Era una excusa para cortar, para imitar a las demás naciones. Las demás naciones paganas tenían reyes y los reyes, ¿cierto?, hacían y deshacían. ¿Y qué cosas pues no pasaron bajo el mandato de estos reyes? Y el pueblo de Dios prefirió a, a un rey de este mundo que a nuestro rey celestial. Qué terrible decisión cometió Israel. Ahí fue pues el comienzo de la debacle que finalmente terminaría con el pueblo judío completamente desechado en este plan de salvación como pueblo. Ahora ellos pueden ser salvos en forma individual, pero no como nación. Nadie va a ser salvo por ser judío, como algunos por ahí enseñan. Los verdaderos adoradores de Dios no son y no están restringidos a una etnia ni a un lugar geográfico, están restringidos a que acepten lo que Dios los ha invitado a aceptar. Ahora fíjense bien cómo el propio pueblo de Dios rechazó a Dios y aceptaron un rey terrenal. Y usted puede leer la historia de todos los reyes que pasaron por Israel. Fueron muy pocos los que fueron buenos. La gran mayoría de ellos hizo lo peor. Entonces, ¿para qué querían un rey? ¿Para que les ayudase a alejarse de Dios? Por supuesto que no. El libro Maranata, o perdón, La maravillosa gracia, en el capítulo El reino usurpado, nos explica un poquito acerca de esto. Nos dice así: Adán había sido rey de los seres inferiores. Dios lo había puesto en Edén para reinar sobre todo el reino animal y vegetal. Y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Fíjense cómo el dominio y cómo el reinado que le pertenecía a Dios ahora pertenecía a Satanás, no porque Satanás tuviera derecho a este mundo, sino porque los hombres, nosotros le dimos ese derecho obedeciendo a las cosas que nos ponía en nuestro corazón. La sierva del Señor lo sigue explicando en el mismo libro, La maravillosa gracia, y dice: cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines de engaño, como siempre Satanás tratando de engañar. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y él ha confiado todas las cosas a su Hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Pero Satanás se atrevió de ir y presentarle los reinos del mundo ante Cristo y decirle: si me adorares,
yo te entrego los reinos del mundo. La verdad es que la tierra le pertenece a Dios, le perteneció a Cristo toda la vida. Y aunque Satanás se crea dueño de todo esto, no lo es. Él puede gobernar las mentes de los hombres, pero este mundo lo creó Dios y le pertenece a Dios y nadie se lo va a poder arrebatar. Hay algo que me llama mucho la atención. Satanás siempre ha tratado de gobernar desde el comienzo y en la parte final de la tierra va a ser su último esfuerzo de gobernar al mundo para implantar su gobierno de terror. Así es, la palabra de Dios así lo dice. El libro de Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra. La que sube del mar, todos los eh, eruditos la identifican como el papado. Y la segunda tierra que sube, la segunda bestia que sube de la tierra, la identifican como los Estados Unidos de Norteamérica. Entre estos dos, lo dice la Biblia, no lo digo yo, está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, y vamos a ver enseguida, van a tratar de hacer algo. Mire lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis 13, 11 al 12. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. El país de los Estados Unidos de Norteamérica, que al principio era defensor de la ley, defensor de las cosas de Dios, pero después comienza a hablar como dragón y ejerce, dice versículo 12, toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta, rápidamente que el tiempo se me va, esta segunda bestia, los Estados Unidos, hacen que todo el mundo adore a la primera bestia, el papado, y pasarán leyes para que todo el mundo tenga forzadamente que adorar y someterse a este poder. Y esto lo vamos a ver todos los que vivimos en este mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12, perdón, la siguiente, Apocalipsis 13, 15 al 17, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá tenemos un gobierno satánico, un gobierno que se va a tratar de establecer y obligar a todo el mundo a sus conciencias a someterse no a las cosas de Dios, sino a las cosas de Satanás. Leyes que pasarán los hombres para que el mundo se someta a esas leyes. Y ellos piensan que lo que están haciendo es bueno y que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Se equivocan tremendamente, tremendamente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, nos dice lo siguiente. La bestia que has visto, ese poder, bestia es un poder que trata de ir en contra de Dios. Eso es una bestia, un reino, una nación o un conjunto de naciones. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Va a volver a resurgir un poder que controle a toda la tierra y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y los 10 cuernos, dice Apocalipsis 17, 12, 14, que tiene esta bestia, son 10 reyes que aún no han recibido reino, que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Este mundo será dividido en 10 y todos ellos tendrán, ¿cierto?, un líder que será el que maneje toda la tierra. Y dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La tierra entera le entregará el poder a un hombre que está dirigido por Satanás. Pelearán, dice, contra el Cordero, pero ellos no cuentan con esto. Pero el Cordero los vencerá,
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No importa lo que hagan, no importa que pasen leyes, no importa que obliguen a todo el mundo a hacer todo lo que ellos quieran. El Señor Jesús se levantará de su trono y cuando Él se levante, vendrá a este mundo y pondrá las cosas en su lugar. Todas las cosas que están pasando y que van a pasar, el Señor las arreglará. Confía en Dios, haz su voluntad, confía en que la ley de Dios es eterna y nada de lo que Satanás proponga podrá tocar tu vida ni la de los tuyos. Que el Señor gobierne tu vida, no ningún hombre. Dios te bendiga hoy y siempre.